todos ustedes, gracias por asistir, compañeros de la prensa. Voy a mencionar algunos puntos generales de lo que sucedió el día de ayer. En un momento ya nuestro presidente del PRD, Gerardo Espinosa, hará lo conducente en cuanto refiere al Partido de la Revolución Democrática. Trato de comentarles que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado en Zacatecas es ilegal. Contiene vicios de origen, ya que fue aprobada por solo 4 de los 5 magistrados y de conformidad con el reglamento interior del tribunal, no puede ser integrado el pleno por números pares. Forzosamente debió de haber una integración de magistrados con número impar. Es el artículo 10, 11 y 12. En este caso, se debió de haber integrado la secretaria de Acuerdos del tribunal como magistrada para que esto hubiera sido válida en la integración del pleno electoral del Estado. Aunado a ello, los trámites administrativos, como el aviso de la sesión, se publicó solo con fecha del pasado sábado. También la hora de la celebración, que fue el domingo a las 7:30 de la mañana, es una sesión inédita en la historia del Tribunal de la Justicia Electoral en el Estado de Zacatecas. Respecto a la sentencia, se trata de una sentencia dictada al margen de la ley, incongruente, porque nos da la razón declarando fundados todos nuestros agravios. Esto es importante. Todo lo que hizo el IES contra esta coalición resultó fundado. Nuestros derechos fueron pisoteados y nos están dando la razón. Sin embargo, se extralimita, ya que lo único que debía de revisar era la legalidad de lo que había hecho el IES. También, acerca del PAN, el Tribunal Electoral del Estado afirma de manera dolosa que no fueron ratificadas las providencias emitidas por el presidente nacional del Partido Acción Nacional en sesión del Comité Ejecutivo Nacional, lo cual es a todas luces falso. Las providencias fueron aprobadas el 8 de abril del presente año. Aún y cuando el tribunal contó con la impugnación desde una semana antes de resolver, el sábado 13 de abril a las 8 de la noche, el tribunal requirió vía fax al Comité Nacional para que en plazo de 3 horas remitiera copia certificada de la rectificación del CEN, lo cual fue cumplida en tiempo y forma, por lo cual es falso que no se haya cumplido. Con esto quiere decir que no solamente se trata de una sentencia que niega el derecho de asociación de los partidos políticos, sino que además de manera dolosa y aun cuando se nos dieron solo 3 horas, fue cumplido en tiempo y en forma. Con ello es falso que el CEN no haya ratificado las providencias de Acción Nacional. Gracias. Primero, señalar que también contamos con la presencia del diputado Fernando Galván, del diputado José de Jesús González Palacios, el licenciado Ramírez Bucio y el doctor Felipe Andrade. La sentencia que emitió el Tribunal del Estado el día domingo, donde se citó a la primera sesión a las 6:30 de la mañana, cuando no advertimos alguna cédula de notificación en estrados que se hubiera colocado cuando estaba abierto el tribunal, porque el tribunal estuvo a puerta cerrada después de las 11 de la noche y ahí supuestamente fijaron la cédula de notificación de la sesión que iban a realizar en lo oscurito los magistrados a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 cuando subieron el asunto de la coalición. Es una situación extraordinaria en el país, en la historia de la justicia electoral. Jamás se había citado, primero a esas horas de la madrugada, cerca de medianoche, a puerta cerrada, porque nunca se notificó en los estrados virtuales electrónicos del tribunal que se iba a sesionar el asunto de la coalición, pero también nunca habíamos advertido que fueran a esa hora. No tenemos ningún problema, lo que pasa es que el horario de atención al público es distinto y jamás se han tratado de dar así un madruguete textual, es un madruguete para sancionar algún asunto.
cabe decirlo porque nunca se había señalado. La otra es también resaltar la presencia de gente armada al interior del salón de sesiones. Había gente armada, vestida de civil, al interior de la sesión, que después de que se terminó salieron en un grupo y nos dimos cuenta que era personal de la Policía Estatal. ¿Qué estaba haciendo adentro? No lo sé, pero eso solamente se realiza con la autorización del magistrado presidente del Tribunal Electoral. De igual forma, la movilización policíaca que hubo en las inmediaciones del tribunal, que aunque digan que no es cierto, estaban apostados en el Oxxo, a 2 cuadras, en la parte de atrás del Tribunal Electoral, y solamente había 2 patrullas evidentes, pero por toda la calle lateral había por lo menos 50 elementos de la Policía Estatal con armas largas, no sé, esperando que lo que se iba a resolver era electoral. Ojalá y fueran así para brindar la atención de seguridad pública necesaria. Lo siguiente es señalar, bueno, ya eso es el contexto en que se emite la resolución, una resolución de que no tenemos nosotros certeza de que se haya citado a todos los magistrados, tal y como lo señala la ley, pero sin embargo rescatamos lo que manifestó solamente la Secretaría de Acuerdos, porque quienes estuvimos presentes pudimos advertir de que otra vez no se discute el proyecto de resolución que se presenta ante el Pleno del Tribunal Electoral. Es decir, se vota por consigna. Si no lo discuten en el Pleno, como dice la Constitución y lo dice la ley, entonces ¿en dónde están discutiendo los proyectos de resolución los consejeros electorales y los magistrados electorales del Estado de Zacatecas? ¿Con quién los acuerdan previamente para no dar alguna discusión jurídica al respecto? Es su obligación constitucional vertir los argumentos legales, las razones por las cuales están convencidos para emitir un voto en cualquier resolución que sea sometida a su jurisdicción, y no lo hacen. No lo hacen porque votan por consigna. En esta sentencia, primero señalar que se nos dio la razón al Partido Acción Nacional y al PRD de que efectivamente se había violentado nuestra garantía de audiencia y nuestra garantía del debido proceso por parte del Instituto Electoral del Estado. Eso es importante. En la foja 33 señala que resultan fundados los agravios de los partidos y que el IES efectivamente actuó de manera ilegal y en contra de los principios rectores del proceso electoral. Sin embargo, lo que hubiera sido o lo procedente sería en derecho que una vez que resultaron fundados las quejas presentadas por los 2 partidos, hubiera devuelto el expediente al Instituto Electoral del Estado y ordenara la inscripción de la coalición. No lo hace así el tribunal, y ahí viene también otra situación extraordinaria, sino que utiliza una tesis jurisprudencial, que bueno, los abogados sabemos que es una tesis, todavía no es un criterio jurisprudencial en firme de los tribunales electorales, del año 2001, de hace 12 años, y con la cual señala que en plenitud de jurisdicción, pues entra a revisar las documentales de los partidos políticos, aun y cuando nadie se haya quejado al respecto. O sea, de manera oficiosa, solamente, en lugar de solamente resolver las quejas que presentamos los partidos, las resuelve y dice que son fundadas, y cuando advierten que va a proceder el registro de la coalición, entonces se inventan este criterio, o más bien utilizan un criterio ya caduco, que no tiene la fuerza legal suficiente para entrar a la revisión del expediente de la coalición. Pero no obstante, no solamente esta irregularidad realiza el Tribunal Electoral, sino que ni siquiera analiza los estatutos y los reglamentos de los partidos políticos. Ahí Conchita tiene el reglamento, por favor. El estatuto, bueno, una vez que entra y que decide empezar a revisar la procedencia del registro, determina que como hubo escritos de terceros interesados, de algunos ciudadanos que ni siquiera tienen carácter de consejeros o de dirigentes,
que señalaron que no estaban de acuerdo con la coalición, entonces iba a revisarla. Ni siquiera impugnaron estos ciudadanos dentro de sus partidos las resoluciones que habían tomado las dirigencias. Eso es ilegal. Eso es ilegal porque el Tribunal Electoral está sumando actores a las impugnaciones que no se habían determinado dentro de los partidos políticos. Y luego señala, por el caso del PRD, que no existía la autorización debida de la Comisión Política Nacional para ratificar la coalición. Eso es falso. ¿Por qué? El acta de la Comisión Política Nacional del PRD, que fue presentada ante el Instituto Electoral, adjunta a la solicitud de registro, viene firmada por 8 de sus 15 integrantes. Primero, ahí hay 8 firmas que el tribunal no explica por qué las desestima. Solamente dice que iniciaron 6 integrantes y que es ilegal. Y dice que porque al análisis del tribunal tiene que existir por lo menos la mitad más 1 de sus integrantes de los órganos del PRD para que tengan validez jurídica. Eso es falso. El artículo 115 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática señala que en caso de no reunirse el quórum en primera convocatoria, después de 60 minutos de la primera convocatoria, se atenderá una segunda convocatoria para la sesión correspondiente con un quórum no inferior a la tercera parte de sus integrantes y con la presencia del presidente o del secretario general del comité ejecutivo del ámbito territorial que corresponda. El artículo 35 del reglamento de órganos de dirección del Partido de la Revolución Democrática señala exactamente lo mismo. Es decir, el tribunal, yo no sé qué estatuto leyó, ni qué reglamento de órganos de dirección de qué partido leyó para aplicárselo al Partido de la Revolución Democrática. Y luego aparte, dentro de su razonamiento, señala que con los escritos que presentaron los terceros interesados, que no señalaron cuál era su interés legítimo, a quién representaban, si a un partido político, cuál era su interés legítimo, porque aquí estamos hablando de partidos con representatividad estatal y nacional. Dice que como resulta ser un indicio, pues entonces con eso tira la coalición, con un indicio que en materia legal los abogados sabemos que no tiene la fuerza para poder ni siquiera presumir de manera contundente que hay una ilegalidad. Nosotros estamos viendo que el tribunal en primer término atiende los agravios de la coalición, los da fundados, pero donde actúa de mala fe o dolosamente es en no aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque debió de habérselo enviado al Instituto Electoral del Estado para su registro correspondiente y que si hubiera algún partido político que se inconformara, lo impugnara. Y no, él de oficio se pone a revisar las documentales, pero también hace una interpretación sesgada de los reglamentos internos de los partidos políticos. ¿Qué vemos entonces? Pues bueno, esto por un lado nos da la oportunidad para seguir estableciendo que hay una línea del gobierno muy fuerte, del gobernador, para que la alianza no se construya. ¿Y por qué? Porque sabemos que es una alianza ganadora. Esto nos da también a nosotros la motivación de seguir adelante con la alianza, con la coalición, porque este nerviosismo que hay en el PRI, en el gobernador, en Peña Nieto, en el secretario de Gobernación, es simplemente porque les estremece, les aterroriza que se puedan sumar los votos del PAN y del PRD. Eso es todo el asunto. El fondo del asunto es que no quieren que sumemos nuestros votos. Han escalado mediáticamente una campaña descalificando la coalición. Dicen que las alianzas no deben de realizarse electoralmente, cuando el mismo gobernador del estado en el año 2010 ganó postulado por una alianza. Era el PRI, era el Verde y era el PANAL. Y ahora resulta ser que no debemos nosotros
de competir en alianza, cuando el PRI lleva más de 12 años compitiendo en alianzas electorales en todo el país. Ese argumento no es válido, es una figura legal que está establecida en la Constitución, en la ley electoral, y que los partidos políticos tenemos el derecho de hacer uso de ella. Que no se satanice a ningún ciudadano que quiera aliarse para hacer vida política en el Estado. Por último, cierro diciendo que escalaremos nuestra manifestación a la Ciudad de México. Vamos a denunciar la injerencia de Enrique Peña Nieto y de Miguel Alonso Reyes en el presente proceso electoral y acudiremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Probablemente el día de hoy presentemos el juicio de revisión constitucional y acudiremos al Tribunal Electoral Federal, quien es la máxima autoridad de justicia electoral en nuestro país, señalando que los argumentos que virtieron PAN y PRD fueron fundados. Con lo que se está dando palo a la alianza son con argumentos que no estaban en un inicio en el expediente y que nadie los había arguido.